muerte de un hijo, ya sea en el vientre de la madre o recién nacido, que es lo que corresponde al periodo perinatal, es un sufrimiento atroz. No hay buena muerte, así que esto es una ficción que inventé para la presentación, pero vamos a ver por qué no es así. Mi hoja de ruta consta de estos 6 puntos. Empezamos con los aspectos filosóficos de la medicina. La naturaleza de la medicina. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro oficio? La medicina es una combinación de conocimientos donde está, como lo muestra el padre, el cuadro del doctor de Luc Fildes. Es una combinación de la observación, de la experiencia clínica, del conocimiento especulativo de los hechos naturales, de una adecuada prudencia para lograr un conjunto de conocimientos que se llama techné, que tiene un fin, que es lograr un efecto o un conocimiento, pero es un conocimiento de tipo práctico. Y que esto se aplica, como se dice, al objeto de la medicina, que es material y formal. Material es el hombre, con sus contribuyentes, cuerpo y espíritu, y en toda su extensión, que va desde la generación hasta la corrupción. Y el objeto formal de la medicina es la salud. ¿Qué es lo que es la salud? Es esa perfección entitativa que nos corresponde por el hecho de ser personas, y que si no la tenemos o nunca la tuvimos o porque la perdimos, estamos llamados a recuperarla como un bien particular. Y eso es el acto médico. De eso es lo que nosotros bregamos día a día, y que está cristalizado en el juramento hipocrático, donde dice que el fin de la medicina siempre tiene que ser curativo. Esto lo dijeron hace más de 2000 años. Jamás se puede aplicar este conocimiento para lograr la muerte. Todo profesional inteligente tiene que actuar con el mayor cuidado en los vulnerables, que son los extremos. En el intrauterino, ya sea en embrión o feto, y en el otro extremo. ¿Por qué? Porque son las condiciones más vulnerables, donde muchas veces no se puede defender por sí mismo. Es ahí donde nosotros tenemos que actuar con mayor delicadeza y finura, y para eso nos tenemos que formar, y es por eso que el valor que yo encuentro de estos cursos que organiza este motor, que es el Padre Ángel. El sujeto humano es nuestro objeto formal. Aquí viene todo lo que significa, ¿no es cierto?, la sustancia, el sujeto y los accidentes. El sujeto, ¿qué es el sujeto? Lo que se sostiene en sí. Y eso va para todas las realidades de la naturaleza. Y los accidentes son los que lo definen, los que lo cualifican. Entonces, la realidad natural es sustancia accidental, y esto nos corresponde a toda la realidad natural, inclusive a los vivientes y al viviente humano. Entonces, esta realidad sustancia occidental tiene algo especial, que es el cambio. Y este cambio obedece a la realidad sustancial y a la accidental. A la realidad sustancial son los cambios sustanciales, que son cambios radicales, que son dos: del no ser al ser, y eso es la generación. Acá nosotros no somos, y cuando se produce este hecho, somos. Generamos la generación, la fecundación. Ese es el hecho biológico de la fecundación. Ese es el primer cambio sustancial.
Y ahí vienen los cambios accidentales, donde se cambia pero se es el mismo a la vez. Ahí tenemos todo un cambio, donde está toda mi familia, y les presento a mi mamá, mi suegra, mi señora, mis hijas. Y viene el otro cambio sustancial o radical, que es la corrupción o la muerte. Cuando pasamos del ser al no ser físico. Espiritual es otra cosa, como lo dijo el Padre Ángel en la mañana. Entonces, en esta instancia nosotros tenemos que actuar. Y tenemos que tener conciencia de que en todo este arco de desarrollo, a pesar de que hay un cambio, se es igual a la vez, entonces tiene la misma dignidad en todo este arco de desarrollo, en el cual se puede enfermar en cualquier momento. Y si se enferma, como acto médico, como decíamos antes, uno tiene que actuar con su conocimiento. Y eso es en cualquier etapa del arco del desarrollo. Yo les vengo a hablar cuando la generación y la corrupción están muy próximas. Que es algo súper complejo que se da solamente en la obstetricia. Vamos a hacer aquí un break biológico para escuchar a este matemático de Yale, que es agnóstico absolutamente, pero que la NASA le pidió que hiciera un estudio del comportamiento humano en las cápsulas espaciales de los que tiene la NASA, que dan vuelta alrededor de la Tierra, como la Estación Espacial Internacional. Y este hombre dijo, bueno, el modelo de la naturaleza, el útero humano, el útero gestacional, es un modelo que se parece a las cápsulas del espacio. Entonces, él estaba trabajando junto con Le Tourbier, que es el que inventó una tecnología nueva que es la resonancia magnética, por lo cual, como él va a decir aquí, se ganó el premio Nobel. Entonces, él puso los datos y el otro hizo la técnica de la resonancia magnética. Entonces, estudió la cápsula natural que tiene el ser humano y todos los mamíferos, que es el útero. Y se hicieron con aparatos de microresonancia más chiquititos, pero enfocados al desarrollo intrauterino, las primeras evidencias de resonancia magnética. Todas esas imágenes son in vivo, porque nosotros cuando estudiábamos, ya muchos años atrás, todas las imágenes de embriología eran en huevitos muertos, pero todo lo que ustedes van a ver son en personas que ahora están adultos, viviendo, pero que los tomaron con esta nueva tecnología de la resonancia intrauterina. Entonces es eso lo que nos va a mostrar Alexander Tsiaras, que hizo una charla TED, la pueden encontrar todos ustedes en la parte de Secretaría TED, y ver esta maravilla de lo que significa el desarrollo humano. Perdón. Pantalla completa. ¿Listo el video? Disfruten esta maravilla. I was offered a position
position as Associate Professor of Medicine and Chief of Scientific Visualization at Yale University in the Department of Medicine. And my job was to write many of the algorithms and code for NASA to do virtual surgery in preparation for the astronauts going into deep space flight so they could be cut in robotic pods. One of the fascinating things about what we were actually working on is that we were seeing, using new kind of scanning technologies, things that just had never been seen before. I mean, not only in disease management, but also things that allowed us to see things about the body that just made you marvel. I remember one of the first times we were looking at collagen, and your entire body, everything, your hair, skin, bone, nails, everything is made of collagen, and it's a kind of a rope-like structure that twirls and swirls like this, and the only place that collagen changes its structure is in the corner of your eye. In your eye, it becomes a grid formation, and therefore it becomes transparent as opposed to opaque. So perfectly organized a structure, it was hard not to attribute divinity to it, because we kept on seeing this over and over and over again in different parts of the body. One of the opportunities I had was, one person was working on a really interesting kind of micromagnetic resonance imaging machine with the NIH, and what we were going to do is scan a new project on the development of the fetus from conception to birth using these kinds of new technologies. So I wrote the algorithms and code, and he built the hardware. Paul Lodebro then went on to win the Nobel Prize for inventing the MRI. I got the data. And I'm going to show you a sample of that piece from conception to birth.
Thank you. But as you can see, when you actually start working on esta maravilla, no sé si lo captaron lo que él dice, pero nos expone una condición muy especial que tenemos nosotros entre nuestra quinta semana y octava semana de gestación, que es cuando tenemos el mayor índice mitótico. Eso significa que las células es el momento en que más rápido se reproducen. Si se mantuviera ese índice mitótico los 9 meses que dura el embarazo, naceríamos pesando 1 tonelada. Entonces, ese es un tiempo en que estamos muy vulnerables por este gran índice mitótico. Entonces, virus, toxinas, fármacos, radiaciones, nos hacen ser muy sensibles en esa etapa. Entonces, y eso es lo que causa las anomalías, la mayoría de las anomalías congénitas. Cuando hay errores biológicos en este momento de la implantación, del desarrollo, entre el 5 y la octava semana. Eso es lo que nos mostró ahora Alexander Ciara. Seguimos. Entonces, quiero que repasemos un poquito, estamos alejados de eso, por eso quiero repasar las etapas del embarazo, que son la etapa embrionaria, que es de la fecundación, y los primeros 3 meses, cuando nos formamos y ya vimos cómo lo hacíamos a través de esta tecnología que está ahí, que es la resonancia magnética, además de la ecografía, que es con la cual trabajamos todos los días, pero este es el futuro de nuestra especialidad para ver con los detalles. Miren cómo se ve el cerebro, cómo se ve la columna, cómo se ve el hígado, los pulmones. Y esa es la visión ecográfica, o sea, esto da mucho más información, esto es el futuro. Entonces, estos son los nombres de las disciplinas médicas que estudian a la diada, que es la madre y su niño en gestación. La obstetricia es la única especialidad que tiene 2 pacientes simultáneos. Y también, dependiendo del periodo de estudio, se puede llamar perinatología. La perinatología estudia al feto desde las 28 semanas hasta los 7 días de vida. Es el periodo perinatal. Y la neonatología es después del parto. Es la que se dedica al estudio ahora ya, no de la madre, sino que del recién nacido. Entonces, cuando la madre le llega la hora, empiezan las contracciones. Yo tengo una paciente que está en trabajo parto, pues no me han llamado hasta el momento, pero miren esa imagen de esta madre. Ella ya sabe que le ha llegado la hora, y qué cosa pasa en su cabeza: temores, me iré a morir, se irá a morir la guagua, me irá a doler mucho. Y San Juan tiene una expresión fantástica que recoge de lo que dice nuestro Señor en relación a mi especialidad, la obstetricia. ¿Cómo se refiere Cristo a mi especialidad en este pasaje recogido por San Juan? La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz, se le pasa toda la angustia por la maravilla del nuevo individuo o individua que viene a enriquecer el mundo. Esa es la mirada que nos da nuestro Señor de nuestra especialidad. La mujer tiene dolor, pero no sufre, que es distinto. Para el dolor ya sabemos lo que es, pero el final que tiene es tan maravilloso que justifica todo lo pasado y se olvida, excepto
cuando hay un problema con el recién nacido o cuando el feto viene con una anomalía congénita. Entonces es ahí un sufrimiento intenso que se produce. Cicely Sander se refiere a ello como un dolor total. Porque en general yo tengo compañeros que dicen que la obstetricia es una especialidad donde hay pura felicidad. Como todas las cosas humanas, también hay problemas. Y cuando esa promesa de un bien, de un bien que va a traer plenitud, felicidad a la familia, se trunca por alguna razón, como puede ser una anomalía congénita, el dolor es terrible. Eso que no pudo ser y es igual de intenso, pero en el sentido contrario, sume a la mujer, a la pareja, en un dolor profundo. Y eso es la anomalía congénita. Que es toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural o funcional que ocurrió durante la vida intrauterina y que pueden ser detectadas durante el embarazo, en la etapa fetal, también embrionaria, en el parto o en algún momento después, posterior de la vida, en la vida extrauterina. Y eso es de lo que vamos a hablar. Los cuidados paliativos han acuñado el término de enfermedad terminal. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Que reúne estas cuatro, en general, pilares. Es una enfermedad de causa conocida que conduce irreversiblemente a la muerte en un periodo breve de tiempo, meses, y que no tiene tratamiento curativo actual. Ahora, este concepto lo vamos a llevar a la vida intrauterina, lo que acabamos de ver, donde también hay una causa conocida, una alteración estructural o funcional que se produce en la embriogénesis o en la formación de los genes, de los cromosomas, de los gametos que van a dar origen al individuo, que conduce a la muerte, lleva a la muerte en el periodo perinatal, y este periodo breve de tiempo se cumple porque son meses y que no tiene tratamiento, como vamos a ver más adelante. Entonces, las mismas condiciones del enfermo terminal en el adulto las podemos hacer un paralelo con la anomalía congénita, porque tiene los mismos cuatro principios. Entonces, podemos comparar y hacer una analogía entre la anomalía congénita letal, como ya vamos a ver, que es una anomalía congénita que va a llevar a la muerte en el periodo perinatal, con la enfermedad terminal, y por lo tanto podemos utilizar la herramienta que la cultura médica actual ha acuñado, que es los cuidados paliativos, pero aquí serían enfocados al periodo perinatal. Es esa la experiencia que yo les vengo a mostrar y que hemos cristalizado en este término anomalía congénito-terminal, que es y ahí están los cuatro puntos, que definen la enfermedad según nuestros profesores de patología, que tiene un compromiso. Primer punto. ¿Cuál es el compromiso? Una alteración estructural de órganos múltiples o de órganos únicos que cumplen la función integradora o respiratoria. Integradora es el cardiovascular, es el sistema nervioso. Causa ahora gametogénesis o embriogénesis. Pronóstico, muerte en el periodo perinatal. Y pronóstico sin tratamiento curativo actual. Entonces, por eso hice la analogía de que engloba el concepto anomalía congénita terminal. Y aquí tenemos las 25
eh, diagnósticos que están en el mejor trabajo que se ha acuñado, que es el de Wilkinson, donde reúne las condiciones de letalidad. Tenemos el síndrome de Potter, la anencefalia, atanatrofía, un enanismo, la trisomía 13, 18, que son que un par de cromosomas, en este caso 13 y 18, se agrega por alguna razón, se produce un cromosoma de más, o sea, la trisomía 13 significa que hay un cromosoma más en el par 13, o la trisomía 18, hay un cromosoma más en el par 18. El síndrome de Down, que es una trisomía 21, no es letal, obviamente. Entonces está la holoprosencefalia, que es del sistema nervioso central, la triploidía, que significa 3 juegos de cromosoma. Eso es incompatible absolutamente con la vida. Está la hidranencefalia, bueno, y así varias más, pero este es un trabajo donde donde se ve una revisión ética y médica de las malformaciones congénitas. Es el mejor trabajo que hay publicado en el mundo en el 2012 de esto que estamos hablando. Y acá están las sobrevidas, para que, por ejemplo, para la agenesia renal o síndrome de Potter, no hay sobrevida mayor de 1 semana. Para la anencefalia, menos de 24 horas, en general. Para la displasia tanatofórica, que son huesos largos cortos, que implican los huesos del tórax, por lo tanto lo limitan su capacidad ventilatoria, no pueden respirar, por lo tanto también son letales. La trisomía 13 y 18, la holoprosencefalia, la triploidía, que son 3 juegos de cromosomas. No hay sobrevida reportada en la triploidía, con 3 juegos de cromosomas. Y la hidranencefalia. Pero les tengo una buena noticia acá. Desde que se hizo este trabajo, en el síndrome de Potter, son los 3 causas, 3 etiologías de este listado de las 25 en que hay un avance. Con la agenesia renal, que significa sin riñones, exactamente. Y acuérdense que el riñón produce el pipí, obviamente, y el pipí intrauterino que se constituye el líquido amniótico. Y eso es fundamental para la formación de los pulmones. Entonces, estos niños nacían, obviamente, en falla renal, porque no tenían riñones, pero la causa de muerte no era eso, sino era la hipoplasia pulmonar, porque como no tuvieron líquido amniótico, no se les formó su pulmón, y al nacer morían de insuficiencia pulmonar. Entonces, ¿qué hizo la doctora Hipgen de la Johns Hopkins? Empezó a colocarle suero todas las semanas. Todas las semanas le colocaban suero y eso se mantenía y permitió el desarrollo de sus pulmones. Y nacieron esos niños, no se murieron de la insuficiencia respiratoria inmediata, sino que nacieron y respiraron. Y después la insuficiencia renal la trataron con diálisis del momento de nacido. Y eso se fue manteniendo, prolongando en el tiempo. Hubo padres que donaron sus riñones, pero ya los niños tenían que tener más de ciertos años y tenemos que hay sobrevida
esta condición extrema que es nacer sin riñones. Es una condición extrema, evidentemente, que necesita muchos recursos, pero es un avance, porque hay niños que están vivos en este momento, están en planes de diálisis o trasplantados de riñón, donados por familiares en general, y que están vivos. ¿Y qué es lo otro? La hernia diafragmática severa congénita, que significa que el diafragma, que es el músculo que moviliza el tórax para que los pulmones se expandan y entre el aire y se oxigene la sangre, cuando hay una hernia importante del músculo diafragmático, el diafragma no se puede contraer, o se contrae pero no provoca el vacío que necesita para expandir los pulmones. Entonces, lo que se hace es colocar un balón en la tráquea que permite que los pulmones se mantengan con fluido y se puedan desarrollar normalmente, como lo que haría en el síndrome de Potter, porque antes el líquido pulmonar que se producía en los alvéolos se iba al espacio del líquido amniótico y no actuaba internamente en el proceso de formación de todo lo que es el pulmón. Entonces nacían y era muy difícil manejar neonatalmente su insuficiencia respiratoria y morían. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora? Se coloca un balón en la tráquea que evita que el líquido del pulmón vaya a la cavidad amniótica, que se devuelva por la nariz a la cavidad amniótica. Entonces queda en el sistema pulmonar, de las vías aéreas y de los alvéolos, permitiendo su desarrollo. Y nacen estos niños y son conectados a la vía aérea y después se repara el diafragma y permite la sobrevida. Y en este sentido, lo que les cuento es una realidad en la Universidad Católica, donde se formó un médico en Washington y ya ha hecho varios de estos programas de salvataje. Y esta enfermedad, que tenía una sobrevida de un porcentaje de muerte de un 90%, con esta tecnología eso ha bajado a 40%. O sea, se han rescatado niños que antes estaban destinados a morir, ahora con esta tecnología se están salvando. Y también con el ónfalocele, que es una hernia del ombligo gigante, colocando botox en los bordes de la piel, se han ido cerrando y se ha permitido operarlos intrauterinamente y están sobreviviendo, que antes era una de las condiciones de anomalía letal. O sea, en mi hospital en este momento se está entregando una alternativa para 2 de estas 25 patologías letales. Vamos a pasar ahora a qué hacemos en general, cuando el niño no se puede curar o nace muerto. Aquí le presento a nuestro programa Acompañares, que es de cuidados paliativos perinatales. Esto es lo que nosotros en general les vamos a mostrar. Esto nació hace ya 15 años y con un grupo de alumnos que ahora ya son todos médicos exitosos, y con el grupo de maternos fetales formamos esta idea de acompañar, gran palabra de la praxis médica, acompañar, como ustedes escucharon en la mañana, a las familias, a las madres que tenían un hijo con una anomalía congénita terminal,
Y eso es lo que van a escuchar algunos testimonios. ¿Y por qué está la Virgen acá? Porque nosotros nos preparábamos para hacer el primer congreso de esto, estábamos en la pura teoría nomás. Y hay un auditorio maravilloso en la Católica que es el Manuel José Larrazábal, que le decimos el Harry Potter, porque es enorme, igual que la película de Harry Potter. Las paredes son llenas de libros y enormes, altas, ocupó todo el área de la Católica de Portugal. Es maravilloso ese auditorio. Entonces fuimos a pedirlo con los cabros acá y la persona que distribuyó el auditorio dijo: el único momento que tenemos es el 12 de diciembre. Y nacimos el 12 del 12 del 12. Día de... Exactamente, por lo tanto dijimos, ella que está embarazada, porque esta cinta que está aquí indica, como decían los aztecas, que estaba embarazada. Por eso el término estar encinta. Y está encinta además porque se ve rodeada de una corona de sol. Si ustedes le sacan una foto al sol, con los aparatos especiales, se ve que el sol tiene una corona de sol como estos rayos que salen ahí alrededor del sol. Y es porque el sol está en su vientre. O sea, esta imagen de la Guadalupe es de la Virgen María embarazada. Entonces la adoptamos como nuestra protectora. ¿Y qué ha pasado con esto? Una cosita más. ¿Cuál ha sido nuestro propósito en acompañarles? Darle un sentido trascendente al sufrimiento, que es lo que nos hablaba tanto el Padre Ángel en la mañana. ¿Cómo trascender? ¿Qué implica trascender? Implica atravesar la oscuridad y ascender a la luz. ¿Cómo lograr esto? Con la Escuela de Rehumanización de José Luis Cañas, que implica 4 aspectos muy importantes que están disponibles para todos los agentes sanitarios. Disponibilidad, o sea, no correrse, estar ahí. Actuar con la verdad, esto es fundamental. No se puede ocultar una anomalía congénita. Es tan terrible que se puede decir gradualmente, pero no se puede ocultar los dolores humanos. Con las palabras adecuadas y con la gradualidad necesaria hay que llegar a la verdad. Eso es una de las conclusiones de nuestra forma de actuar y que creemos que es la mejor. Siempre hay que actuar con afecto. Eso tiene que formar parte de nuestro ethos médico y permitir que las personas libremente accedan. Jamás imponer esto. Eso es como nosotros hemos actuado en nuestra misión, que aspiramos a acompañar durante el proceso de embarazo, parto y posparto a la familia que concibe un hijo con una anomalía congénita terminal, brindando atención de calidad, multidisciplinaria y con un alto sentido humanitario y espiritual, además de contribuir a la investigación y formación docente en el marco de la salud. En este momento, aquí hay jóvenes, estoy tan desilusionado de los estudiantes últimamente, porque están tan materialistas que nosotros en nuestro programa hemos encontrado una fuente de valores en nuestro oficio que se han ido perdiendo con el bienestar que ha ido adquiriendo nuestro país, desgraciadamente. ¿Y cuál es nuestra visión? Que las familias tendrán una elaboración del proceso del duelo filial más saludable. Y eso es lo que queremos. No que no sufran con él, o sea, porque la mala noticia la vamos a dar igual, pero acompañado, y eso hace una diferencia, como se ha dicho en la mañana. Y los padres participarán activamente en este proceso en un ambiente protegido, donde estarán atendidos con nuestra mejor disposición y formación.
Este acompañamiento y seguimiento continuo, acogedor y multidisciplinario tiene como eje central la dignidad de la persona desde el momento de la fecundación, embrión, feto, recién nacido, etc. Y desde el 12 hasta ahora son 13 años. Tenemos 76 pacientes. Esto, la Pía y Edgardo y Lucas fueron nuestros primeros pacientes. Lucas tenía una trisomía 13, duró 11 días. Podemos escuchar los testimonios de Pía, pero en el video que traje están los otros, pero es muy parecido a lo que vamos a escuchar. Y así están los 76 pacientes que hemos atendido en estos 13 años, que yo no les puedo mentir y decir que no han sufrido, no. Yo diría que ellos son cruz y resurrección. ¿Y qué es eso? Eso es la vida. Ellos nos han enseñado a vivir, a encontrarle sentido al sufrimiento, a ir a lo profundo y de ahí emerger con la ayuda que le podemos dar nosotros como agentes sanitarios y como voluntarios, ustedes como agentes pastorales. No hay que, Enrique Benito, un paliativo que nos ayuda a nosotros, dice que la persona no puede morir sola. Eso es lo peor. Siempre hay que estar ayudando, acompañándolo. Un hombre maravilloso. En la ecografía que se suponía que nos iban a decir qué sexo era el bebé, nos dijeron que tenía un problema, que tenía un oligoamnios, y que finalmente después de varios exámenes se llegó a la conclusión que tenía un síndrome de Potter y que podría completar el embarazo, pero no iba a poder vivir. Cuando sé que al cuarto mes empiezo a tener mis riñones empezaron a funcionar muy mal, problemas en el páncreas, en el hígado. Pero al séptimo mes me dan no sé, yo creo que el golpe más bajo de mi vida. A través de un examen, me dicen que mi hija tiene trisomía 18. Bueno, ¿qué es eso? O sea, incompatible con la vida. A todo el mundo que nos pregunta, al que le contamos nuestra experiencia, le decimos que es algo muy duro, muy doloroso. Es un dolor que desde el momento en que supe, tuve la certeza que no se me iba a quitar nunca. Pero la experiencia que vivimos con nuestro hijo fue maravillosa, conocerlo, amarlo, que la familia lo conociera, fue algo maravilloso y que de haber interrumpido el embarazo no lo habríamos querido. Y aparece esta manda en este mundo. Y lo único que sentía, ¡ay, pero qué linda, qué bonita! Y yo decía, sí, nació, quiero tenerla. Y ella, de repente, de verdad, chiquillo, fue como luz, así como, aparece una manda. Y aparece como yo me la había imaginado, con sus deditos, con todo. Y lo primero que hace es poner ahí en mi pecho. Y yo pensé que ella partía en ese minuto, y no. 6 días me dio. 6 días. Y era una luchadora, o sea. Y estuvimos en la incubadora. Yo tengo muchos videos con ella, muchas fotos, mucha evidencia. La saqué todas las veces que yo quise esa incubadora, la besé, la toqué. Si ustedes me preguntan el olor de mi hija, yo sí te puedo decir qué olor tenía, o el color de su piel. Pero tuvo que llegar el día que tuvo que partir, ya no podía más. Pero siempre se lo he dicho a todo el mundo, si tuviese que vivir la experiencia, lo vivo de nuevo. Lo vivo a pesar del dolor, a pesar de no tenerla físicamente, pero ella está aquí en mi corazón.
Y todo lo que luchamos, de verdad que valió la pena, valió la pena. ¿Cuál es el impacto de la anomalía congénita? La prevalencia es 3 a 5% de los recién nacidos y hasta un 7 a 10% durante el primer año de vida a nivel mundial. Causa el 50 a 60% de las pérdidas embrionarias y el 10 a 20% de las muertes después en el periodo fetal, que es desde la vida embrionaria, desde las 12 semanas hasta el parto. Es el periodo fetal. Desde el 2019, junto a la prematuridad, son las primeras causas de mortalidad infantil en Chile. Constituye una de las principales causas de discapacidad en la niñez. Según el estudio de carga de enfermedad del Ministerio de Salud del 2007, la anomalía congénita constituye la segunda causa de invalidez de los menores de un año, del 30%. ¿Y qué dice la 63 Asamblea Mundial de la Salud en el 2010? Que hay que sensibilizar de la importancia de la anomalía congénita como causa de morbilidad y mortalidad embrionaria, fetal, neonatal, infantil y de menores de 5 años. Por lo tanto, hay que realizar intervenciones de prevención y atención en las anomalías congénitas. Hay que desarrollar el fortalecimiento de los sistemas de registro y vigilancia, la investigación, para generar conocimientos especializados y la creación de redes para que si ocurre un nacimiento de uno de estos niños en cualquier lugar de nuestro país pueda ser derivado a los centros de salud regionales que están preparados para atenderlo, no todos, pero hay que formar esa red de atención, de resolución de las anomalías letales. Y fomentar la cooperación internacional, eso sucede solo. Nos tocaron muchas en todo lo que se iba a legislar la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. A este grupo de compañeros nos tocó viajar por el país, fuimos al extranjero también, a mostrar lo que significaba la atención de los cuidados paliativos perinatales. Ahí estamos en la Radio María. Dani, no sé si... ¿Se fue Daniel? Ah. ¿Cómo se llama esa periodista que nos atendió también? No me acuerdo si es el nombre, quería preguntarle. Pero en muchas universidades hicimos jornadas de todo tipo, todos los años, y en todas las partes que nos convocaron, inclusive aquí estamos en la escalera del Congreso. Fuimos todos, digamos, porque es una experiencia impactante. Ahí está mi compañero de correría. Y me tocó hacer un discurso, porque están los anales de la Biblioteca del Congreso, donde estaba de presidenta de la Comisión de Salud, la doctora Carolina Goy. Y le dije, señora Presidente, además de ser una grave renuncia a la acción médica descrita hace más de 2000 años, tiene un agravante, y es que no participa la voluntad del implicado, como sucede en la vida adulta. Es por lo tanto una figura más violenta que la eutanasia, porque tensa más los extremos al ejecutarse contra el más vulnerable y los vivientes, el no nacido, que no se puede defender por estar en el vientre materno y que no ha manifestado su voluntad por la misma razón y que está gravemente enferma por tener una anomalía congénita terminal. No fue mal, se aprobó la ley, pero nosotros quedamos, ¿cómo les diría yo? Con el corazón llenito. Porque miren la injusticia. Si hablamos de una patología, esta es la trisomía 13 o 18,
Textos médicos, estas son las fotos. Se le pidió lo mismo a los papás. La misma patología. Miren la diferencia. Por suerte que los gringos ahora tienen un papa norteamericano, porque miren lo que se hace cuando hay amor, sonrisa, están las mascotas ahí, tan distinto, y es la misma patología anterior. Entonces, depende tanto de cómo se miren las cosas, y por eso bien formados tenemos que llevar la humanidad y el respeto a la vida en todas las condiciones. Esta mi gran filósofa, la Hannah Arendt, dice, toda narración, ella eleva el concepto de narrar lo que se ha vivido. Toda narración lleva consigo cierta aceptación de los hechos, pues el intento de comprender su sentido en una trama narrativa nos los vuelve inteligibles, o sea, capaz de uno acceder a su interioridad profunda del núcleo humano que conlleva. Aunque no se acepte lo sucedido, su narración nos reconcilia con los hechos y nos lo hace de algún modo habitables. La Hannah Arendt en Hombres en tiempos de oscuridad. Les recomiendo esa filósofa. La Karen Blixen se puede soportar todo el dolor si se le pone en una historia o se cuenta una historia de él. Peña dice, la comprensión de los acontecimientos está indisolublemente unido a cierta aceptación de lo ocurrido, por duro que esto sea. Y Viktor Frankl, el psiquiatra que estuvo en Auschwitz, dice que sufrió todos los horrores de los nazis. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Un homenaje a nuestro querido Papa, que nos dijo lo siguiente en la exhortación apostólica Evangelium Gaudium. Pero también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en estas situaciones duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias. Un tirón de oreja, como siempre, él fue su conducta en todas las cosas humanas. Quiero mostrarles ahora, por el hecho de haber trabajado en el ministerio, dos diapositivas importantes para mí. La vez pasada que vine hablé del aborto y ahora les tengo la última actualización de la plataforma que nosotros ideamos y que de los 7 años, desde el 2018 hasta el diciembre del 24, actualizado el 11 de abril de este año, la ley de aborto lleva 5.991 interrupciones del embarazo, de los cuales el 45% es la causal 2, de la que estamos hablando, de anomalía, no letales, porque uno conoce los errores médicos, así que la causal 1 que no existe, porque nosotros siempre interrumpimos y se están muriendo los dos, salvamos al único que podemos salvar y eso es el 30%. Y la violación, el 25%, que en el año 24 es la primera causal de interrupción. Por primera vez, antes siempre era la 2, ¿se fijan? La inviabilidad. Pero por primera vez gana la tercera causal, que es la violación dentro de las interrupciones del embarazo. Eso es para que se acuerden de lo importante de la charla anterior que tuvimos el año pasado de violación. Cómo es en este momento eso es lo que comanda. Y esta otra que la sacamos la semana pasada con mis amigos del ministerio, que es los inscritos por año
Y podemos ver que en el 92 habían 279.000 inscritos recién nacidos en el 92. Y en el 24 hay 154.000 inscritos. Esa es la realidad de nuestro país. Esto no se le ha tomado la conciencia de lo que significa, o sí, pero son reportes primarios, pero a esto estamos enfrentando como sociedad, que nos vamos a envejecer, y eso va a dejar la debacle en muchos sistemas sociales. Y lo último que les quiero decir es hablar de lo último que hice estando en el ministerio, que tiene que ver con lo que hablamos. La Ley General Técnica y Administrativa para el acompañamiento integral de las personas con duelo gestacional y perinatal. La Ley Dominga lleva el nombre por Dominga, que era hija de la Araceli Brito, que la Dominga, a las 34 semanas de embarazo, tuvo una muerte intrauterina. No sé la causa. Y ella llegó al hospital con su mortinato, como decimos nosotros, y fue ninguneada, vapuleada, tratada pésimamente, y ella se quejó de esto. Llegó a un grupo de senadoras que tomaron el guante de esta, o el bastón, o el testimonio de esta posta, y empezaron a tratar de hacer una ley, y eso rápidamente, porque era tanta la injusticia de lo cual ella había sufrido, que concluyó en una ley, la ley 21.371 para el acompañamiento integral de las personas que sufrieron un duelo perinatal. Se tuvo que hacer una ley para que se hiciera una buena medicina. Las contradicciones de nuestra cultura. Que reunió a todo lo que es los poderes del Ministerio de Salud, la División de Atención Primaria, o DIVAP, de redes asistenciales, dijera, de salud pública, DIPRESE, y con estos números, con estas siglas del Ministerio de IPOL, DIPLAS, Jurídica, y otro ministerio, la Dirección del Trabajo, el Suceso, se unieron para sacar la norma general técnica administrativa para el acompañamiento integral de las personas con duelo. ¿Y esto qué es lo que hace? Esta norma técnica rige para todos aquellos prestadores de salud que atienden a mujeres o personas gestantes y a sus familias durante el proceso reproductivo, tanto en las prestaciones de atención abierta como cerrada, incluyendo, y tanto, esto es para los públicos y privados, Fuerzas Armadas, donde todo el equipo involucrado, esto es muy importante, directa o indirectamente en la ruta del duelo. Entonces aquí están dos profesionales. Yo me recuerdo cada cosa que escuché que se le decía a las mujeres que estaban pasando por esto. Maltrato y con groserías además. Pero entonces, a los profesionales, a los técnicos, a los administrativos, al personal de apoyo, al voluntariado, a los guardas porteros, el equipo de anatomía patológica, todo aquel trabajador institucional que participe en el proceso de atención tiene que leer esta norma y estar involucrado, si no le va a caer el peso de la ley. Entonces, a todo el equipo de salud con la familia, hay que permitir el acceso y disponibilidad de información. Hay que tener los espacios físicos apropiados. Esto ha significado mucho dinero en cuanto a arreglar las maternidades, los espacios para poder comunicar las malas noticias. No antes, como se decía en la cama, cuando la mujer estaba
semidormida o todavía aturdida porque no se recuperaba de la anestesia. Entonces, en el espacio físico y en el momento apropiado. Trato respetuoso al hijo o a la hija, al que murió, que participa en la familia, incorporarlos a todos, tal como hicimos nosotros en acompañar, y que después de la resolución del embarazo, del parto, y muchas veces con el cadáver del recién nacido, incorporamos a toda la familia y hacíamos una oración. Esos son los momentos en que el cielo y la tierra se tocan. Son momentos inolvidables para los papás, para nosotros, los agentes sanitarios. Y recolectar recuerdos, ritos, por eso les digo que aquí en la Eucaristía o una oración o una bendición por el sacerdote es inolvidable, o por uno de nosotros, voluntarios. No usar sedantes, esto la persona tiene que estar consciente, vigil, para enfrentar estos momentos terribles. Ahí está el diagnóstico, la atención cerrada, con toda la ruta, servicio de urgencia, hospitalización, pabellón, anatomía patológica, el egreso, seguimiento, todos los aspectos que forman parte de la rutina de atención, pero aquí tienen que son cautelados por esta nueva norma. Comunicación respetuosa de la mala noticia, integralidad de la primera respuesta, cuerpo y espíritu tiene que ser retroalimentado. Atención segura, privada, empática y compasiva. Mire lo que está diciendo la ley, que en el fondo es obvio, pero hay que hacerlo. Acompañamiento continuo. Eso fue lo que más luché yo para que acordándome de lo que decía Enrique Benito, que hay que acompañar a estas personas, no dejarlas solas. Atención en espacios diferenciados. Nos alegaron los jefes, los directores de hospitales, porque no hay plata, siempre no hay plata en la salud. Pero se hicieron los espacios y en este momento tiene que haber un lugar exclusivo, con físico y ambiental, para comunicar estas malas noticias. No como antes, que se le decía en el ascensor. Acciones de primera respuesta de acuerdo a las necesidades de la familia, todo con información y consentimiento. Y usando todo lo que es la intimidad, el uso de señalética y los aspectos delicadísimos del traslado de los niños, del espacio en que se guarda el cadáver. Todo eso se normalizó en esta ley. Yo creo que eso nos puso en un lugar, ya, en un progreso, en darle dignidad al cadáver de alguien que ya no está, pero que estuvo siendo un hermano nuestro, muchas veces gravemente enfermo. Entonces, hacer todo enfrentar este periodo de tiempo con el respeto y el tacto y la prudencia y la delicadeza necesaria. Bueno, esa es esta ley que hicimos en mis últimas acciones como jefe del programa La Mujer del Ministerio de Salud. Entonces, como conclusiones, yo les diría: promover políticas públicas que promueven el embarazo antes de los 35 años. Ya estoy llegando atrasado en muchas condiciones, porque en este momento es ahí donde, después de los 3 títulos y los 5 viajes y las 2 casas, empiezan a buscar embarazarse después de los 35 años, y eso genera
un grave problema para la obstetricia porque se aumenta la probabilidad de anomalías cromosómicas, de patologías de la madre, dramas. Entonces, promover las políticas donde se enseñe que ojalá se embaracen antes de los 35 años. Evaluación de la salud materna pregestacionalmente, porque el hecho que tenga una obesidad, una hipertensión, un hipotiroidismo, eso se puede corregir porque eso en general lleva a problemas de embarazo que pueden implicar anomalías congénitas. Evitar todo lo que son los tóxicos, radiaciones, virosis, eso es imposible en el primer trimestre, evitar resfriarse, pero hay que hacer lo posible porque esas 5 o 8 semanas que vimos tan maravilloso en lo que nos mostró las imágenes de Alexander Tsiaras, eso es lo que hay que respetar, es el periodo más delicado de nuestra vida. Nosotros no tenemos idea porque pasamos soplados por ahí, pero eso en nuestros hijos tenemos que educarlos de que se tienen que cuidar en el primer trimestre de su embarazo. Y además, esto para todos los agentes sanitarios, que todos puedan formar equipos de medicina paliativa perinatal, porque no necesita gran tecnología, es solamente voluntad y conocer las cosas que nos han enseñado nuestros profesores de medicina, nuestros sacerdotes, que nos han formado en nuestro ethos profesional. La malformación congénita terminal es un desafío ético por los múltiples aspectos que conlleva. El acompañamiento de nuestros pacientes es fuente de valores que transforman a los sufrientes y al equipo tratante. En esta sociedad actualmente tan materialista, esto nos retrotrae a lo que son los valores humanos esenciales y permanentes. Los equipos deben formarse en enfrentar la dualidad generación-corrupción cuando coincide, como lo hemos visto, en una anomalía congénita terminal donde la generación está tan próxima a la corrupción. La contingencia es una oportunidad para consolidar el respeto a la vida y a la muerte. Acompañar la vida hasta su término natural, promoviendo un cuidado integral, compasivo, digno y prudente. ¿Dónde es esto? Le pregunto, ¿de dónde es esto? Esto es del sagrario del templo votivo de Maipú, esta escultura que es chiquitita, ¿sí?, de Mario Irarrázaval. A mí me impactó mucho cuando la vi. ¿Y qué es lo que les transmite? El sufrimiento de nuestro Señor. Y esto es lo que la diferencia de Cristo con todos los otros dioses, entre comillas, porque este es el único Dios, pero los otros profetas o líderes de otras religiones, que Cristo no explica abstractamente las razones del sufrimiento. Él se hace sufrimiento hasta el extremo. ¿Y qué es lo que es el extremo? La muerte física. Y que además la derrota definitivamente en la resurrección para acceder a la dignidad de la persona. Eso, muchas gracias. Disculpe una consulta. En la parroquia Agustín Lipona del padre Mario Mella hay un memorial para los no nacidos, para la gente que su guaguita no pudo nacer y ellos llevan una cosita con el nombre y la ponen ahí. Los ritos son muy importantes. En la católica nosotros tenemos la cajita de recuerdo, le imprimimos la patita para que tenga una imagen de su huella.
dactilar del pie, no sé si se dice así, pero en el fondo es todo lo que es las huellas dactilares de su patita. Y la cajita de los recuerdos, lo que fue su tuto, los primeros zapatos, todo lo que podemos guardar es imborrable para los padres. Sí. Quería saber si alguien más tiene consultas al doctor Neira, porque estuvo muy interesante su conferencia. Si alguien tiene alguna pregunta, ya veo una pregunta. No te puedo acercar el micrófono, si puedes decirlo fuerte, te lo agradecería. Quiero saber la opinión desde el punto de vista, desde lo que estamos hablando ahora, hacia la medicina reproductiva, en una fecundación in vitro con estudio genético, en donde se fecunda primeramente el óvulo, se envía una parte de biopsia del embrión a un estudio y antes de ser transferido el embrión se sabe estas patologías que estábamos hablando. Sin embargo, el resto de los embriones queda congelado. Quiero saber la opinión. Bueno, ayúdame, Mauricio, ¿qué responderías tú? No, a ver, ahí está la mentalidad de elegir niños sanos y descartar los niños enfermos. Eso es lo que está detrás de esto. Nada más que eso. O sea, se selecciona los embriones que están sanos para implantarlos y el resto se congelan, que en la práctica significa desecharlo, significa Es un término legal que va a decir que lo desechan. un ser humano formado ya, con toda su dignidad, se elimina. O se mantiene congelado por los siglos. Antes que se corte la luz del refrigerador y... ¿Allá hay otra consulta? Más que consulta, profesor, era complementar lo que dijo la hermana ahí adelante. Nosotros venimos de la parroquia San Agustín de Hipona, acá en Rancagua, calle Chorrillo, y si bien es cierto, padre Mario Mella hizo un memorial, así que yo le hago la invitación a mujeres obviamente y varones, de que si tuvieran algún familiar que no tuvieron, como le dijera yo, la fortuna de que ellos por lo menos los papitos que presentó ahí usted lo tuvieron. Entonces el memorial está hecho para los no nacidos, ¿ya? Porque ellos le pueden ir a dejar una flor al Camposanto, pero a los no nacidos, si bien cierto tenían su nombre, si no tenían su nombre tenían los apellidos de los papitos, ¿verdad? Entonces ese memorial a través de la Virgen de la Esperanza, ¿ya? Está ahí. Entonces para que quisieran pasar, transmitir a alguna dama o algún familiar, se hace una plaquita y se coloca ahí y los papitos le van a dejar de ahí una florcita a su no nacido. Efectivamente, acá en la diócesis, doctor, hubo esta necesidad, o el padre Mario, cuando estuvo en el Centro de la Vida Siempre, acogió esta necesidad de tener este rito. Entonces, en una primera instancia estuvo en la parroquia de Codegua, donde se hizo primero este memorial. La verdad es que hubo mucha gente de toda la diócesis que acudía ahí en esos momentos a dejar alguna plaquita por situaciones que habían ocurrido mucho antes. Y era parte de su sanación también, con esa situación que pueden haber vivido. Y luego cuando cambió a la parroquia San Agustín volvió a hacer el memorial, y así lo han estado haciendo en algunas parroquias de acá. En el fondo es ayudando a la gente a tener estos ritos y poder sobrellevar mejor alguna pena que hayan tenido en ese ámbito. Eso es un poco para contextualizar a toda la gente de qué se trataba este memorial, y que va un poco en la línea de este programa de acompañamiento. Tengo otra pregunta yo, a ver si usted me puede ayudar. Vimos que la edad de las personas para tener guaguita aumenta. También aumenta la probabilidad de malformaciones congénitas. Uno esperaría que con esa madurez los padres acogieran mejor al no nacido, digamos, que tiene esta malformación congénita. No estarían más preparados, por ejemplo, en comparación con un adolescente, por ejemplo.
¿Es así? ¿Están más preparados? ¿Está más preparada la medicina para acompañarlos también? Aquí la medicina queda puesta en conflicto cuando se encuentra con esta dualidad en que la vida y la muerte están muy próximas. No están preparados los agentes sanitarios para enfrentar eso en general. Poco a poco se han ido preparando, pero es una condición muy compleja. Si esto le da a una niña de 25 años, 85, 45, es un sufrimiento atroz para todas, digamos, ¿no? No creo que por esos años de diferencia se actúe distinto. Es un drama profundo que hay que utilizar todas las herramientas de la salud humana para poder rescatar a esas personas. Yo no veo diferencia en ese sentido si la mujer de 40 años va a ser más madura en aceptar una anomalía. Todas sufren igual. ¿Ya hay otra consulta? Perdón. Respecto a su presentación, usted nos presenta el programa de cuidados paliativos perinatales del cual usted es parte y yo tengo dos preguntas al respecto. ¿Cómo maneja el equipo médico los dilemas éticos cuando se enfrenta a un recién nacido con sufrimiento irreversible y sin opciones de un tratamiento curativo, sino que netamente paliativo? Bueno, es lo que he hablado todo el rato. Pero el equipo médico, ¿qué herramientas ustedes entregan, no como desde la generalidad? La primera le diría el acompañamiento, la disponibilidad, la verdad, el afecto. Esas cosas que no son ninguna tecnología complicada ni sofisticada, que todos los agentes sanitarios nos han formado en eso. Por eso estos programas deberían estar en todo el país, porque no ocupan ninguna tecnología rebuscada. De hecho, es netamente psicoemocional, entonces el resguardo al profesional que hace este acompañamiento que sufre, porque usted cuando expone recuerda perfectamente a la primera pareja y recién, bueno, muerte y neonato en este caso. ¿Usted se acuerda de su nombre? Entonces, la afectación en la salud mental que puede tener el equipo médico que trabaja atrás. Pero yo no, o sea, yo voy a los cumpleaños del Lucas, que ya cumplió, nació el 12, el 12, 13 años ya. Y la otra pregunta y yo te aseguro que llegó el hermano, la hermana del Lucas. Y siempre le hablan de su hermano que está en el cielo. Y es una familia que está unida y feliz y se acuerdan del Lucas. Yo no veo que hay algo que distorsiona o disrumpa la plenitud y la felicidad que tiene esa pareja ahora. Mi pregunta no fue enfocada a la familia, fue enfocada al equipo médico. Y la segunda pregunta... Pues nosotros nos juntamos con ellos siempre para acordarnos en la misa anual. Ya, y la segunda pregunta es respecto a los mismos principios éticos que guían la toma de decisiones en estos casos. ¿Qué es lo que prima? ¿La autonomía de los padres, la beneficencia o la no maleficencia, que es cuando nosotros hacemos el compromiso? El respeto, ninguna de esas que me dijo, el respeto a la dignidad de la persona. Y en neonatología se habla de la dignidad. Pero obvio. ¿Cómo se enfoca en ese recién nacido? Cuidándolo, pues, mija. Si es una persona igual que un adulto, pero que no se ha desarrollado porque le falta un poquito de tiempo. Entonces, ¿prima la autonomía de los padres? Nosotros respetamos la vida de ese niño natural, hasta el término natural. Pero yo le entiendo a ella, eso va por sobre la decisión de los papás, porque de repente yo lo veo que también tomamos salud, de repente los papás, yo he escuchado, por ejemplo, mamás que dicen, si el doctor me dijo que esta guagua no tiene ninguna posibilidad de vivir, ¿para qué me hacen esperar hasta que nazca sola? Entonces, ¿qué respuesta uno le da? Porque hay mamás que lo han planteado.
¿Para qué me hacen esperar los 9 meses si yo sé que mi guagua no va a nacer? O va a nacer y va a morir en un día, en una hora. Es el respeto al derecho a la vida, que no es una cantidad de tiempo, lo que le da ese respeto. La dignidad de la persona es que aunque tenga una vida de minutos, eso es lo que hemos visto, o una vida larga, como estamos nosotros aquí hablando, es la misma. Nosotros no podemos actuar con una acción directa para interrumpir. Eso es lo que nos oponemos. Nosotros no somos dueños de la vida, es otra persona que es el dueño de la vida, y eso tenemos que respetarlo. Sí, mira, yo creo que hay que pensarlo de la siguiente manera. Uno entiende el dolor, pero resulta que es lo mismo que sucediera a un niño de 3 años que tuviera una enfermedad y quizás moriera en 6 meses más. ¿Qué le diría a esa madre? Claro, o sea, hay que enseñarle que comprende, y habitualmente lo entiende por el programa que acompañaré. Es un niño que tiene una posibilidad de vida menor que todos nosotros. Pero hay que acompañarlo y hay que quererlo como un hijo. Y eso lo entienden habitualmente. Nosotros tenemos pacientes que tienen un aborto espontáneo, un aborto retenido que murió. Y yo le explico, mire, algunos viven 90 años, otros viven 100 años, algunos viven 2 años y algunos viven 5 meses, pero tú le diste todo el cuidado que tú pudiste a ese niño. Y eso es lo mismo que hay que transmitirle a la familia. Eso sería... Bueno, vamos, muchas gracias a todos. Les encuentro que vamos a tener que cortar ahora las preguntas, después seguimos. Los está esperando un cafecito, pero antes de eso quería darle las gracias al doctor Neira y le voy a entregar un presente del obispado. Quiero invitar, aprovechemos de tomar energía para la segunda ponencia de la tarde. Gracias. Pero estaba desde el principio. La vida